Dios les bendiga, iglesia, bienvenidos. Hoy vamos a ver todo ese tema de la fe. Vamos a ver cuál es la fe que quería Jesucristo que sus discípulos tuvieran. Vamos a ver también cómo es una fe pequeña y cómo es una fe grande. Te invito que vayamos al Evangelio según Mateo en el capítulo 17 y vamos a estudiar los versículos del 14 al 20. Dice así. Es un pasaje famoso donde Jesucristo nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, vamos a poder mover montañas. Y vamos a ver esa frase, su contexto para realmente entender lo que Jesucristo estaba diciendo. Hoy vamos a ver un contraste entre dos tipos de fe para que podamos perseverar nuestra confianza en Dios en cualquier circunstancia. Primero vamos a ver una fe impotente y después vamos a ver una fe potente. Así que vamos a leer aquí Mateo 17, versículos 14 al 20. Así dice la palabra de Dios. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces sus discípulos a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, y quisiera ver un poco el contexto de este párrafo en el libro de Mateo. La razón básica de por qué uno malinterpreta la escritura es porque saca el versículo de su contexto. Entonces quisiera leer algunas cosas que han pasado antes en Mateo. Básicamente en la primera mitad de Mateo, Mateo del 1 al 11, Jesús está ofreciendo el Evangelio a Israel y está sanando a todo el mundo. Jesús es el Mesías y parte de la forma en que Él lo prueba es a través de cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de Él. Y parte del rol de ministerio del Mesías profetizado en el Antiguo Testamento es de hacer milagros y de sanar a gente. Entonces, Jesucristo está ahí sanando a todo mundo. No solamente estaba sanando a la gente, sino que también da su autoridad a sus apóstoles, a sus discípulos, para que ellos hicieran esos milagros. Entonces está viajando a todos lados proclamando que el reino se ha acercado, el Mesías ha llegado. Si regresamos a Mateo capítulo 10, en Mateo 10 es donde Jesús comisiona a sus 12 y les manda a predicar el Evangelio. Pero mira lo que dice en Mateo 10, versículo 8. Mateo 10, 8 dice, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces Jesús le dio la autoridad a sus discípulos para sacar fuera demonios y también de sanar y de limpiar a todas las personas leprosas. Esa fue la voluntad de Dios para sus apóstoles. Entonces, eso fue los que les mandó. No vamos a hablar mucho del exorcismo hoy ni de echar fuera demonios, pero en el contexto le fue muy bien al principio a sus apóstoles, sanaron a mucha gente, echaron fuera demonios, regresan a Jesús y dice que veían a Satanás caer del cielo como un rayo y todo les iba bien al inicio, pero Jesús en el mismo capítulo 10 les advierte que no siempre iba a ser fácil. Noten, si seguimos el contexto en el versículo 17, dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán.
Y eso es exactamente lo que vemos, que al inicio todo bien, la multitud, los milagros, los demonios están yendo, los milagros están sucediendo, pero después todo toma un giro en el capítulo 12, a la mitad del libro, porque es ahí donde los líderes de Israel cometen la blasfemia contra el Espíritu Santo. Básicamente lo rechazan a su Mesías. El reino ya no está cerca. Jesús comienza a firmar su rostro para ir a Jerusalén y comienza un nuevo ministerio, un ministerio de preparar a sus discípulos para lo que tenía que pasar, de que Cristo tenía que ser crucificado como un sustituto inocente para recibir toda la ira divina que nosotros merecemos. Entonces, a partir del capítulo 12, le empieza a hablar mucho a sus discípulos. Le habla al público en parábolas y luego explica todo a sus discípulos. Y avanzando ahora en el capítulo 17, lo que pasa en el párrafo antes de lo que estamos leyendo es el monte de la transfiguración, de que Jesús toma a Pedro, Juan y Jacobo, los sube al monte junto con él y es transfigurado ante él. Es algo realmente increíble, una experiencia inimaginable, algo que todo creyente hubiera querido ver, tú, yo, todos. Y ahí es donde creo que debemos ver la primera parte del contexto. El hecho de que Jesús solamente llevó a 3 de sus discípulos significa en una prueba difícil para quién, para los otros 9 que quedaron al pie del monte. Me parece implícito en el texto. No quiero especular mucho, pero los 9, imagínense, sentían un poco dolidos. ¿Por qué siempre lleva a Pedro, que siempre mete la pata? ¿Por qué Juan y por qué Jacobo son irracionales, muy duros? ¿Por qué no a mí? Entonces, tal vez sentían un poco desanimados por no estar con Cristo. Y entonces viene un hombre con su hijo endemoniado. Y sin lugar a dudas, el padre había escuchado el éxito de los 12 apóstoles para echar fuera demonios. Entonces le trae a su hijo y aparentemente los 9 dijeron la misma cosa que decían antes a los otros demonios que siempre salían. No sabemos qué dijeron porque no lo menciona. Lo que sucede es que se dan por vencidos al no recibir una respuesta inmediata. Que el demonio no saliera al instante como antes. Esta ocasión el demonio no sale y los 9 quedan perplejos. ¿Qué hacemos? ¿Oramos? No. ¿Ayunamos? No. Simplemente se dieron por vencidos. Seguramente dijeron, vamos a esperar a Jesús, a ver qué es lo que Él dice. Y ahí es donde comienza nuestra historia en el versículo 14 de Mateo 17. El primer punto para insistirnos a perseverar en la obediencia, vemos una fe impotente en los 9 discípulos. En los versículos del 14 al 16 vemos al Padre y al Hijo que viene pidiendo misericordia para su hijo que es lunático y los discípulos no podían sacarlo. Entonces, cuando Cristo baja del monte, ya había toda una multitud para ver lo que haría Jesús. A ver si él podría con ese demonio más poderoso que los 9 no pudieron echar fuera. No está la compasión en la multitud. Ellos quieren ver el show. Ellos quieren ver si es verdad que le tira el fuego, que le tira el agua, que le hace cosas al muchacho. Ellos están interesados en el show, no en el bienestar de ese niño. Entonces vemos a los discípulos que no tienen la suficiente fe para echar fuera al demonio. Y entonces Jesucristo viene y dice en el versículo 17, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportarlos? Traédmelo acá. Jesucristo estaba realmente enojado con sus discípulos. El problema no era la fe del papá, el problema no era la fe del hijo, el problema era la fe de los discípulos de Jesucristo. Los discípulos no creían en Jesús y la razón de que no creían era de que internamente eran perversos, dados a la perversión, dados a torcer las cosas de Dios.
Y es el problema esencial del hombre, de que somos tan perversos de que ni siquiera podemos admitirlo. Y eso nos guía a no confiar, a no creer en Dios. Un necio dice en su corazón, no hay Dios. Recordemos el contexto. Jesús acaba de bajar del monte, acaba de ser transfigurado, acaba de ver a Elías y a Moisés, de escuchar la voz de su padre que le recuerda otra vez que no tiene mucho tiempo con sus apóstoles. Pronto iba a ser crucificado y todavía nadie tiene fe en él, ni Israel ni sus discípulos. Y ese es el problema del contexto. Vean que dice en el versículo 17, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? La preocupación es de que Jesucristo no iba a estar siempre con ellos. Y ese es el contexto. Si regresamos a Mateo 16, 21, dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro le regaña, está en contra de que Jesús cumpla con su misión, es decir, que no entiende. Y de hecho, si vemos en el 17:12, dice que durante la transfiguración, mas os digo que Elías ya vino y no les reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y también el versículo 22 y 23, los versículos inmediatamente después de esta historia, dice, estando ellos en Galilea, les dijo, el Hijo de Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces, el punto es de que Jesucristo sabe que muy pronto va a regresar a su Padre y sus discípulos todavía no creen en él. Sería semejante a una mamá que está muy preocupada porque va a tener que hacer un viaje de varias semanas y está como que preocupada de que a lo mejor sus hijos no están listos para no tenerla varias semanas. Entonces un día necesita ir a comprar unas cosas y se va al súper y dice, voy a probarlos un poco, voy a dejar a mis hijos en casa y yo voy a comprar unas cosas. Entonces va, regresa a la casa y los hijos están destruyendo la casa, se están peleando el uno contra el otro y todo un caos. Es como que la mamá está frustrada con esa situación y con la preocupación mayor de que si esto hace con los 15, 30 minutos que se fue, ¿qué van a hacer cuando esté de viaje varias semanas? Esa es la preocupación de esa mamá y esa es la misma preocupación de Jesucristo. Jesús sube un poco de tiempo al monte, una tarde cuando regresa todo un caos, una multitud, porque sus discípulos no pudieron obedecer por un poco de tiempo. El problema era de que los discípulos pensaron, este demonio no sale, bueno, está bien, vamos a ver cómo lo resuelve Jesús. Y Jesús está pensando en unos pocos días, esto ya no será una opción, yo ya no voy a estar aquí con ellos. ¿Qué van a hacer si Dios no contesta tu petición inmediatamente? ¿Qué vas a hacer tú si no puedes creer a Jesucristo cuando está a 500 metros en un monte? ¿Qué vas a hacer cuando estés en medio de una prueba? Mira lo que dice el versículo 18. Narra Mateo que Jesucristo sana al muchacho sin problemas. Dice Mateo, salió y quedó sano, así de simple. Mateo enfatiza lo simple que era para Jesús. Y la narrativa sigue como si no hubiera pasado nada. El punto de Mateo, todos son impotentes menos Jesús. Pero no pierdan eso porque es el punto de todo el pasaje. Mateo quiere mostrarnos el por qué. ¿Por qué es que todos eran impotentes menos Jesús? Yo creo que nuestra primera reacción como normal es decir, bueno, es que ellos eran humanos y Jesús era Dios. Y eso es cierto, pero no es la razón que Mateo nos da. Los discípulos sí tenían autoridad de echar fuera demonios. La razón por la cual ellos no pudieron obedecer a Dios es porque ellos no tenían fe. Los discípulos tenían la autoridad, pero no tenían fe. El problema radica en su incredulidad.
La prueba vino y dejaron de creer. Entonces la pregunta que nosotros tenemos es la misma pregunta que tenían los versículos en el versículo 19. Van y le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Cuál es la diferencia entre nuestra fe y tu fe? Y la respuesta viene en el versículo 20, donde Jesucristo dice, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Desafortunadamente para los discípulos, esa era la frase favorita de Jesús para describirlos. Dice que tenían fe, pero muy poquita. ¿A qué se refiere eso? Algo importante, hay que definir las palabras de la Biblia con la Biblia. No debemos decir, yo creo que la palabra poco significa tal cosa. La palabra no significa lo que nosotros quisiéramos que significara, significa lo que Jesús dice. Y logramos entender esto por medio del contexto. Como dije, Jesús ya había usado esa frase varias veces en Mateo. Quisiera ver 3 o 4 instancias en donde Jesús usa la frase para tratar de mostrarles de que tener poca fe, según Jesús, es solamente creer en Él cuando todo va bien. La primera es que vamos a ver, se encuentra en Mateo 8, Mateo 8, 23. Un pasaje famoso donde Jesús calma una tempestad. Mateo 8, 23 dice, entrándole en el barco, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero viene la prueba. Jesús dormía. Y dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y en el mar se hizo una gran bonanza. Luego vamos a ir a Mateo 14, 24. Mateo 14, versículo 24. Cuando Jesús anda sobre el mar, dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Una prueba. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las olas. Y dijo, ven. Y descendiendo Pedro sobre la barca andaba sobre las aguas. Yo le pregunto, ¿Pedro tiene fe en ese momento? Claro que sí. Pedro está andando sobre el agua. Tú y yo no hemos hecho eso. No, eso requiere fe. Pedro estaba andando sobre el agua, pero mira lo que pasa. En el versículo 30 viene la prueba. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otra vez en el capítulo 16, en el versículo 5, dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogiste cuando Jesucristo estaba creando pan de la nada y alimentando a miles y miles. Todo el mundo cree, la multitud cree, los discípulos creen, pero cuando no había pan, los discípulos dejaron de creer. Por eso ellos tenían una fe pequeña. Y Jesús les decía, ay, pero ¿qué les pasa? ¿No se acuerdan que hice comida para miles? ¿Cómo es de que no crees que pueda proveer para 13 personas? El punto es de que el hombre de poca fe cree cuando hay dinero, cuando hay comida, cuando todo va bien. Pero cuando no hay, cuando todo empieza a ir mal, deja de creer.
Los discípulos creían cuando los demonios estaban yendo y las personas sanaban, pero cuando estaban solos por un momento, a pie de monte, y vieron que el demonio no salió al instante, no ayunaron, no oraron, no hicieron nada. El punto es de que si no recibimos una respuesta inmediata, eso no debe de influir en nuestra fe. Debemos de seguir perseverando y creyendo. Debemos de saber que su misericordia, que su gracia es suficiente para con nosotros. No debe de haber un pretexto para no obedecer a Dios. Debemos de perseverar en la obediencia. Entonces lo que nos hace impotentes para hacer la voluntad de Dios es tener poca fe. Y poca fe es cuando solamente creemos cuando es fácil hacerlo. Ahora vamos a ver cómo es una fe potente, cómo es una fe grande, la fe que puede mover montañas. Jesucristo lo describe en la segunda mitad del versículo 20 y dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Cristo dice que tener una fe potente, una fe que puede no solamente echar fuera un demonio, sino que puede mover una montaña. Y dice que tener una fe potente es tener una fe como un grano de mostaza, lo que nos lleva a preguntarnos cómo es el grano de mostaza. Y recordemos nuevamente que no es qué opina Esdras acerca del grano de mostaza, sino qué es el grano de mostaza de acuerdo con Jesús. Y aquí hay dos opciones, dos maneras en que las personas lo leen. La primera es que Jesús está hablando de una cantidad de fe y la segunda opción es que hable de calidad de fe. Y vamos a analizar las dos opciones, aunque la segunda es la correcta. Y vamos a ver, si Cristo está hablando de cantidad y no lo es, pero si Cristo estuviera hablando de cantidad de fe, entonces está diciendo, si tienes la cantidad más pequeña que hay, solamente necesitas un poco, el grano más pequeño de fe. Y eso sería contradictorio, porque acaba de regañar a sus discípulos por tener poca fe. Por eso no está hablando de cantidad, porque acaba de regañar a sus discípulos. Obviamente no está diciendo eso. Si pensamos solamente un poco en lo que Jesucristo dice, nos damos cuenta de que si Él estuviera hablando de cantidad de fe, sería una contradicción. No tiene sentido regañarlos por tener poca fe y después decirles si tienen menos, la cantidad más pequeña posible pueden mover montañas. No tiene sentido interpretar la mostaza como cantidad. Entonces no se refiere a cantidad, sino que se refiere a calidad. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo es el grano de mostaza de acuerdo con Jesús? Bueno, si regresamos 4 capítulos a Mateo capítulo 13, vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 31. Vemos la parábola del grano de mostaza. Y Jesucristo nos va a describir cómo es el grano de mostaza según él. Entonces Mateo 13, 31 dice, otra palabra le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, regresando ahora a Mateo 17, 20, observen de que Jesucristo no dice, si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, o si tuvieras fe tan pequeño como un grano de mostaza, sino que dice, si tuvieras fe como o semejante al grano de mostaza. ¿Y cómo es el grano de mostaza? Bueno, es algo que comienza pequeño, es algo que comienza chiquito, pero va creciendo y creciendo y creciendo y nunca deja de crecer hasta llegar a ser un gran árbol en donde los pájaros pueden hacer sus nidos. Ese es el tipo de fe que mueve montañas de acuerdo a Jesucristo, la que persevera y crece siempre. Ahora, ¿qué hay de esa frase mover montañas? Que si tenemos una fe persistente que siempre crece,
vamos a poder mover montañas. ¿Cristo se refiere a montañas literales? Bueno, la respuesta es no por varias razones. Primero, aclarar que cuando hablamos de la fe, debemos recordar que la fe en sí no hace nada. La fe no mueve montañas, Dios mueve montañas. La fe no hace milagros, Dios hace milagros. Y Dios, cuando obra, obra a su voluntad, no a la nuestra. A Él le place usar nuestra fe y nuestra oración, pero Él hace todo para su gloria y no la gloria del hombre. O sea, si una persona moviera montañas, literalmente, ¿a quién traería gloria eso? A esa persona. Dirías, wow, una persona que puede mover montañas, pero no está hablando de eso. De hecho, varias veces en Mateo los fariseos han querido una señal semejante a esto. Y la reacción de Jesús no fue muy buena. No pensó que fuera algo piadoso. En Mateo 12, por ejemplo, Mateo 12, versículo 38, Jesucristo recibe esa petición. Dice, entonces respondiendo algunos escribas y fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Y el versículo 39, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, muerte por 3 días y luego resucitado. Luego, un capítulo antes de Mateo 17, en Mateo 16, otra vez los fariseos y los saduceos vuelven a tentarle, diciendo, Mateo 16, dice, le pidieron que les mostrase señal del cielo, algo sorprendente como era una montaña, hacer algo que mostrara su propio poder. Pero él contesta, versículo 4, la generación mala y adulta demanda señal. Esto no es algo que se trate de mover una montaña literal. Jesucristo no estaba hablando de eso. Además, sabemos que la salvación no viene por ver evidencias, viene por fe, la fe en Jesucristo. Ahora, cuando la gente cita Mateo 17 para hablar de mover montañas, muchas veces se malinterpreta en el plural de mover montañas. Pero si nos fijamos en el contexto, no dice eso. Dice, diréis, a este monte. ¿Cuál monte? Jesucristo está bajando del monte, acaba de bajar del monte de la transfiguración. Y dice, diréis, a este monte, ¿a cuál monte? Al monte de la transfiguración. A ese se está refiriendo. Y ese monte era la fuente de la prueba de los 9 que no pudieron echar el demonio. Entonces lo que está refiriéndose a Jesucristo es de que si tuviéramos fe, una fe que permanece y crece, podríamos mover cualquier prueba, podríamos pasar cualquier prueba. A eso se está refiriendo Jesucristo, a que el monte de la transfiguración era el centro de la prueba de los 9, que es la prueba que no pasaron por su poca fe. Se refiere a algo que parece ser imposible. Jesús está diciendo, si tienes fe semejante a un grano de mostaza que no se da por vencido, que siempre persevera, nada os será imposible. Nada os será imposible. Ahora, ¿qué es nada? ¿A qué se refiere con nada os será imposible? Bueno, hay que verlo dentro de su contexto. Nada en términos de obedecer la voluntad de Dios. Nada en cuanto a obedecer los mandatos de Dios. Recordemos de que los discípulos recibieron un mandato de echar fuera demonios, entre otros, y que si hubieran tuvido fe como un grano de mostaza, una fe persistente, obviamente hubieran podido obedecer a Dios echando fuera a ese demonio, pero no fue así. Aunque es importante recalcarlo, que cuando dice nada os será imposible, no se refiere a cosas sin sentido como mover carros, hacer tonterías como aparecer cosas o desaparecerlas. Aunque no signifique esto, creo que tampoco debemos minimizar la importancia de lo que Jesucristo está diciendo acá, de que hay poder que Dios nos ofrece para hacer su voluntad. Podemos hablar con el Omnipotente, con el Creador del universo, que nos ha dado toda la autoridad
todo el poder, todas las fuerzas que necesitamos para obedecer y cumplir su voluntad, toda la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, Jesucristo vino a esta tierra, murió la muerte que tú y yo merecíamos, murió y resucitó para que todos aquellos que crean en Él puedan esperar la misma resurrección victoriosa. Y ahora, con Jesucristo a la diestra del Padre, Dios nos ofrece un poder abundante. Dice, nada os será imposible. Nada en cuanto a obedecer a Dios. Y a lo mejor la forma más fácil de probar este punto es comparar Mateo 17, donde Jesús llama a sus discípulos hombres de poca fe, a un pasaje en donde Jesucristo dice que alguien tiene mucha fe. Y lo que vamos a ver es de que poca fe es no perseverar en la obediencia de Dios, y mucha fe es perseverar en la obediencia a pesar de las pruebas y de las dificultades. Así que regresen conmigo a Mateo 15, versículo 21. Dice ahí en Mateo 15, versículo 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces es una historia realmente muy parecida a la anterior. Una madre con su hija en vez de un padre con su hijo. Y esta es cananea y el hombre era judío. Pero esta cananea cree en Jesús. Lo sabemos porque a pesar de ser cananea, ella llama Cristo Señor. Y luego agrega un título judío mesiánico, hijo de David. Entonces, cree en Él, sabe quién es Él. Y en el versículo 23, pero Jesús no le responde palabra. Wow. Después de viajar tanto tiempo y al fin encontrar a Jesús, Jesús no le responde, no le dice nada. La palabra encarnada que no tiene palabra. Qué fuerte. Continúa el versículo 23. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Te imaginas qué compasión para los discípulos? Oye, Jesús, es molesta, esta mujer grite, grite, grite. Demuestra a esa mujer la perseverancia, la persistencia, de que no grita una vez, sino está rogando, 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 persistiendo y persistiendo, está perseverando esta mujer. El versículo 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Te imaginas? Al fin Jesús responde y responde que no. Seguimos en el versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. ¿Te imaginas? Si los discípulos hubieran estado en esta situación, desde la primera hubieran dicho, no, esto no es para nosotros, vámonos de aquí. Pero ella persistió. Vamos a seguir leyendo, dice, versículo 27, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sigue persistiendo y persistiendo y persistiendo. Vamos a ver, el último versículo dice, en el 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Si en algún momento ha existido una gran montaña impidiendo el camino de alguien, es esta historia. Y persistió hasta que obtuvo lo que quiso. Esta es la fe que mueve montañas, que mueve esa gran montaña que estaba delante de esa mujer. Con su fe movió la montaña. Con su fe que inició como algo pequeño,
que siguió persistiendo, persistiendo, creciendo, creciendo, no se desanimó, no tiró la toalla, siguió perseverando. Esa es la fe que mueve montañas, que pasa las pruebas. Esa es la perfecta voluntad de Dios, que lleguemos a esa gran fe, una fe perseverante, que no deja de crecer, que quizás comenzó con algo pequeño, pero siguió y siguió y siguió creciendo. Sigue perseverando, creyendo en Dios, aun cuando todo parezca estar mal, aun cuando las cosas no salen bien, aun en medio de la prueba, sigue creyendo en lo que Dios tiene para ti. Sigue creyendo que Él es el Dios Todopoderoso, que puede proveerte, que puede sanarte, que puede librarte. Dios te bendiga. Nos vemos el siguiente domingo. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se mueven.